Seguimos en la MUA con nuestro debate parlamentario. Como saben ustedes, 4 fuerzas. Hoy hablamos del PNV, que incluye en el preámbulo del nuevo Estatuto Vasco alusiones a Navarra. Incluso, según se interpreta desde diferentes fuerzas políticas, se plantea la anexión de Navarra. Terminamos con este debate. Hemos tenido toda la primera parte dedicada a él, con una cuestión. Navarra tiene que pedir explicaciones, en este caso al Partido Nacionalista Vasco en Euskadi, acerca de este planteamiento en el preámbulo de ese estatuto que negociará con el Estado. ¿Tiene que pedir explicaciones el Gobierno de Navarra al respecto? Por supuesto que sí. Lo que tiene que decir el Gobierno de Navarra es que el Parlamento Vasco no es competente para regular ni tan siquiera en el preámbulo nada que afecte al estatus de esta comunidad. Que cualquier debate que tenga que ver con el presente o el futuro de Navarra lo abordaremos en las instituciones navarras y que no somos el hermano menor de ninguna otra institución para que venga nadie a decirnos lo que tenemos que hacer. Señor Martínez, ¿va a pedir explicaciones el Gobierno o es el planteamiento que tiene sobre la mesa? Yo no sé qué va a hacer el Gobierno de Navarra, pero yo insisto, yo creo que lo que dice el PNV en el preámbulo de esta proposición de modificación del estatus de la comunidad autónoma del País Vasco recoge el ideario del Partido Nacionalista Vasco de siempre, desde su creación hace más de 100 años. Y desde luego el PNV no plantea ninguna anexión, nunca lo ha planteado, sino que lo que sí plantea es que cuando los navarros y el resto de los vascos decidan unirse, lo harán de forma libre, democrática y basándose en la decisión de la ciudadanía de Navarra. Señor Ramírez, ¿está en riesgo el estatus actual institucional de Navarra? En absoluto. Lo que tiene que defender el Gobierno, y yo creo que todos por responsabilidad, es que Navarra sea en el futuro y en el presente pues aquello que la ciudadanía navarra mayoritariamente quiera y sin ninguna limitación, que no haya nada que lo limite, ni textos legales, ni artículos de la Constitución que, por ejemplo, indican que es el Ejército el garante de la unidad del Estado, ni cosas de estas. Es decir, en un siglo XXI, en democracia, que los navarros y las navarras seamos quienes decidamos cómo queremos construir nuestro futuro. ¿Está en juego la realidad navarra? Bueno, aquí el PNV el planteamiento que hace es crear una realidad jurídico-institucional y leo literalmente lo que pone en el preámbulo de la ley, por lo tanto nada de una entidad cultural ni muchísimo menos, incluyendo a Navarra. Cosa que Navarra y la expresión mayoritaria de los navarros lo dicen de manera cotidiana. Mayoritariamente Navarra no quiere pertenecer a otra entidad, a anexionarse a otra comunidad ni crear Euskal Herria. Por lo tanto, yo creo que aquí sí que habría que pedir explicaciones y en todo caso, bueno, pues el Partido Socialista respeta la posición democrática, la defensa de una posición, pero desde luego no comparte para nada la expresión y menos introducir a Navarra sin que Navarra se le haya consultado absolutamente nada, porque podría haber puesto se le consultará a Navarra, pero es que ni siquiera lo ponía así. Dejamos este debate. Yo creo que hemos conocido los diferentes puntos de vista de 4 partidos que conforman o forman parte del Parlamento de Navarra. Precisamente en el Parlamento intervenía la consejera de Educación esta semana, María Solana, hacía referencia a cómo se debe estudiar la historia del terrorismo, que también es la historia de Navarra, del País Vasco y de España en general, en los centros educativos. Y había cierto rifirrafe porque desde el punto de vista, por ejemplo, de regionalistas socialistas y Partido Popular, no hay interés en el Gobierno de Navarra de poner en marcha esa unidad didáctica que parte del Ministerio de Educación. Así lo decía, por ejemplo, Unión del Pueblo Navarro. Señor Sayas, ¿qué echa de menos o qué reclama la señora Solana? Pues simplemente que no ponga en marcha esa unidad didáctica, y es que lo que oímos ayer en el Parlamento por parte de la señora Solana no es más que una excusa y va en la línea de lo que este Gobierno está haciendo, y es que no le interesa que el relato que se cuente desde el terrorismo sea el de la verdad. Y creo que es muy importante que se enseñe en las aulas lo que ha pasado, y lo que ha pasado es que ha habido una banda terrorista que ha matado a gente por el simple hecho de que pensaba diferente, de que tenía un proyecto distinto al que defendían aquellos que mataban para imponer el suyo, y eso lo tienen que saber los alumnos y lo tienen que estudiar exactamente igual que se han estudiado el nazismo, que se ha estudiado las guerras en Europa y en España, y que yo creo que el terrorismo que hemos vivido en España es la última forma de nazismo que hemos conocido en el mundo. Bueno, todavía también hay países por ahí que tienen sometidos a la gente, pero efectivamente creo que eso se tiene que estudiar, y no hacerlo porque dice que el Gobierno de España no le ha enviado la unidad didáctica cuando se puede uno descargar de internet. Me parece que no es una razón, sino que es una excusa y barata. ¿Es una excusa, señor Martínez? Bueno, vamos a ver, llama
llama la atención que el señor Sayas hable de que como se ha estudiado el nazismo, el no sé qué. Se le olvidó decir algo que también hemos tenido muy cerca, que es el franquismo. Señor Sayas, esto también me dice... No, totalmente, estoy de acuerdo con usted en eso. Vale, pero se le olvidó decir. A ver, este gobierno tiene la clarísima voluntad de que las víctimas sean educadoras y que hablen a los alumnos y alumnas del sistema educativo sobre qué ha supuesto el terrorismo, qué ha sido y qué ha supuesto el terrorismo en nuestra comunidad. De hecho, yo creo que para el curso que viene hay ya 15 personas víctimas que van a ser educadoras y se va a empezar con un programa piloto. De la misma forma que se empezó en Madrid, con un programa piloto que se ha ido extendiendo poco a poco desde unos pocos centros a unos pocos más, y si no me equivoco además creo que en Castilla y León, La Rioja y Murcia también han empezado con programas piloto. Lo lógico, yo entiendo que lo lógico sería que cuando un gobierno se pone en contacto con el gobierno del Estado y le dice, dime cuál es tu unidad didáctica, cómo le estáis. Es decir, que sea una relación de gobierno a gobierno y no que vayas tú a la web, te descargues y digas, pues voy a utilizar esto. Lo lógico, entre dos gobiernos que se deben entender, sería que el gobierno del Estado hubiera contestado a por lo menos 2 requerimientos que le ha hecho el gobierno de Navarra en ese sentido. No lo ha hecho. Dicho esto, el gobierno de Navarra tiene la firme voluntad de que se hable de historia del terrorismo en las aulas de los colegios y de las escuelas de Navarra, y de hecho creo que pronto se empezará con un programa con 15 víctimas educadoras. Todo lo demás, ruido. Señora Chivite. Bueno, pues yo sí que creo que aquí ha habido una falta de voluntad política. ¿Y por qué lo digo? Mira, la LOMCE ya ampara que esto se puede hacer en las aulas. También una ley foral del año 2010 que habilita a educar por la paz y la convivencia, también lo ampara. La creación de la figura del Director General de Paz y Convivencia fue una figura que nosotros estamos de acuerdo con esa creación, copiada... Entienden, no lo digo en mal plan, copiada del gobierno vasco. El gobierno vasco lleva trabajando este tema de las víctimas desde hace muchos años. Sí. Y en esa relación gobierno a gobierno, en esa relación tan directa que tiene nuestra presidenta con el señor Urkullu, también les podría haber llamado para decir, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? Quiero decir que lo podría haber hecho desde el minuto 1 cuando creó la Dirección General de Paz y Convivencia. Y no sabemos por qué lo ha hecho. Y cuando, por supuesto, UPN tampoco lo hizo, también lo tengo que decir así. Ella ha puesto la excusa de que, claro, que es que la unidad didáctica, que el gobierno de España no le ha pasado. Bueno, que es que al gobierno vasco no le ha hecho falta que le pasara nada, que es que ya lleva años haciéndolo. Por lo tanto, y lleva años llevando a víctimas a los colegios. Cuando la señora Solana ayer se excusó diciendo, es que no me han pasado la unidad didáctica. Bueno, yo creo que no sé si es porque las víctimas quieren o no lo quieren, bueno, ahí el señor Martínez nos ha aclarado que sí que va a haber, o es que, bueno, pues le pesa el tema de EH Bildu en el gobierno, porque tengo que decir que, bueno, pues en materia de memoria reciente, yo creo que este gobierno tiene muchos debes, y no sabemos si es por cómo está tratando el tema del relato o es porque Bildu le pesa. Y claro, también me llamó la atención cuando dijo ayer la señora Solana, es que no hay un solo relato. Ya, pero ya sabemos qué relato queremos contar o qué relato va a contar este gobierno entonces, ¿no? Un relato en el que hubo más de 800 muertos, un relato en el que hubo asesinos y en el que hubo víctimas, ese es el relato. Y como digo, a mí me parece que ayer puso excusas, que el gobierno vasco lleva años haciéndolo y que no le hacía falta que el gobierno del Partido Popular le dijera absolutamente nada más que copiara lo que están haciendo los compañeros vascos en relación de gobierno a gobierno. Bildu está de acuerdo. Y si lo va a hacer, pues sí, me parece perfecto. Y como ha dicho, perdón, el señor Martínez, otras comunidades también lo están haciendo así. Para nosotros es un tema muy importante y además entendemos la educación pues como algo bastante más serio de lo que habitualmente se habla, porque nos da la sensación de que se están intentando incorporar temas, como le hemos oído al señor Sayas, de una forma muy alejada de lo que son los patrones de educación que ahora la modernidad nos impone, lo que es el modelo de educación por competencias. Lo que busca la educación no es transmitir unos dogmas, ni unas cuestiones cerradas, ni unos contenidos exclusivamente, sino es pues también trabajar las actitudes, trabajar las destrezas, hacer ciudadanos y ciudadanas libres con capacidad crítica, no para transmitirles a ellos lo que deben pensar, sino para que ellos tengan elementos para llegar a sus propias conclusiones. Por lo tanto, el modelo de educación
nos da la sensación, y tenemos que ser críticos cuando se habla en determinados registros, porque creemos que ningún profesional de la educación puede estar de acuerdo en esos parámetros de transmisión dogmática de contenidos que algunos plantean. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra tienen que conocer lo que ha pasado, porque es un elemento fundamental para vivir en el contexto en el que estamos viviendo. Y no se debe ocultar nada. Ni esto, y ahí va el rejón para el Partido Socialista, ni los sucedidos Sanfermines del 78. Es decir, no debe haber ninguna exclusión de ninguna realidad, por muy dolorosa que sea, que haya padecido esta sociedad. Y en ese sentido, nosotros creemos que debemos avanzar con responsabilidad, dejando a un lado demagogias y con valentía, y sin poner obstáculos. Y también dispuestos a poner obstáculos. Mire, es que, no, claro... termino. Sí. Sin poner obstáculos de tal forma que se prejuzguen determinadas intenciones, como hemos podido ver. Vamos a ver, es que nosotros creemos que es esencial que la ciudadanía y la sociedad tenga los elementos suficientes para garantizar que esto no va a volver a suceder. Un momento, señor Martínez, de acuerdo, señor Ramírez, tenemos que ir continuando con el debate porque si no se nos escapa el tiempo. Con la educación en paz y convivencia, en el año 16-17, 41 centros de la comunidad dieron y recibieron formación en paz y convivencia con 4.311 personas que participaron en este programa. Y si no recuerdo mal, en el primer cuatrimestre de este curso escolar, 37 centros más se añadieron a esta formación en paz y convivencia con 2.573 personas. Por lo tanto, algo se ha estado haciendo. ¿Faltan cosas por hacer? Por supuesto que sí. Ya he anunciado lo de las víctimas educadoras. Y por otro lado, el relato. Y yo lo dije, vamos, lo vengo diciendo desde hace tiempo. Una vez disuelta ETA, nos quedan muchas cosas por delante. Una, la construcción del relato que tiene diferentes y múltiples voces, todas ellas, los datos reales, los hechos reales, 2, las voces de todas las víctimas, y 3, los valores éticos en los que debemos sustentar ese relato para que lo que ha ocurrido en este país nunca vuelva a ocurrir. Señor Sayas. Varias cosas. En primer lugar, no se trata de hacer una educación dogmática, se trata de contar la verdad. Porque para que la gente pueda opinar, tiene que conocer la verdad. Y por tanto no se trata, señor... ahora déjeme decirle que debe pensar. Ahora déjame ¿Se refiere el señor Ramírez a transmisión dogmática? Claro que no se trata de decirle lo que tiene que pensar. Se trata de ponerle los hechos que han ocurrido y contarle que en este país han asesinado a más de 800 personas simplemente porque defendían un proyecto de sociedad diferente a aquellos que les asesinaban. Que ha habido mucha gente que ha tenido que coger su maleta y trasladarse a vivir fuera de esta comunidad y del País Vasco. Déjeme que acabe. Déjeme que acabe. No estamos de acuerdo porque en su partido todavía no ha dicho que asesinar en una democracia no se debe conseguir y entonces no estamos de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo para que la ciudadanía sepa lo de Miquel, lo que mire, señor Ramírez, a Miquel Zabalza, por poner un ejemplo? ¿Por qué usted no quiere? Yo también tiene que saber todo. Eso también. ¿Me va a dejar decir algo? No he terminado. No he terminado. Es que ¿sabe lo que pasa? Que su partido, el suyo, va a las puertas de los cárceles a aplaudir a los terroristas. El mío no ha ido jamás. Concejales de su partido, así. El otro día fueron a apoyar a Arnaldo Otegi, por ejemplo, que ha estado en la cárcel por ser miembro de una banda terrorista. Una banda terrorista que se compone de aquellos que pegan un tiro, de aquellos que pasan la información y de aquellos que trabajan para que se pueda pegar el tiro. Eso es una banda terrorista. Y por tanto, y acabo, no se trata de construir un relato, señor Martínez, se trata de contar el relato tal cual sucedió. Porque eso es precisamente lo que quiere ETA, construir un relato que sea falso. ETA quiere construir su relato, usted el suyo. No, yo estoy contando la verdad. Eso es dogmático. Usted lo suyo es la verdad y lo de los demás. Es que es verdad que aquí han asesinado a mucha gente, que otros hemos tenido que vivir con escolta. Es verdad que muchos han tenido que coger la maleta y pirarse. No por gritar de esta manera. Yo no estoy negando que aquí ha sufrido mucha gente, muchísima gente, más de la que usted considera víctima. Aquí ha sufrido mucha más gente que la que usted considera víctima. Y es verdad, usted ha vivido una temporada de su vida algo horroroso con escolta. En fin, totalmente condenable, rechazable, etcétera, etcétera. Pero el relato hay que construirlo. Hay que construirlo sobre la realidad de los datos, sobre datos científicos, sobre datos comprobados. Y a eso le tenemos que añadir la voz de las víctimas, que son las que aportan emoción, sentimiento, sufrimiento a esos datos. Los datos solos no valen para nada. Tenemos que aportar las voces de las víctimas, de todas las víctimas. Y todo eso, insisto, sobre una base ética de que matar por ideas políticas está siempre mal.
Desde Y luego, yo- nosotros defendemos un relato en el que se reconozca la ilegitimidad del daño causado, lo injusto del daño Totalmente de causado, acuerdo. que hable de esas más de 800 víctimas mortales que ha habido y que, bueno, un relato que reconozca que esa vía de la violencia es una vía que no podemos compartir como sociedad democrática. Y Claro. no aceptaremos ningún otro tipo de relato que no hable de la ilegitimidad y del daño causado. De acuerdo. Cerramos ya este De debate acuerdo. y veremos a ver, ¿no?, cómo aprenden también de alguna manera o se informan, por decirlo así, los escolares navarros que no han vivido la tragedia del terrorismo, pero que tienen que saber lo que ocurrió a lo largo de 5 décadas en nuestro entorno más próximo. Cerramos ya el debate agradeciendo por supuesto a los señores parlamentarios y a la señora Chivite su presencia en nuestro programa. Gracias, señor Ramírez. Gracias, señor Martínez. Gracias, Señora Amalia. Chivite, muchas gracias también. Y señor Sayas, gracias. Gracias. Cerramos aquí el debate. Ya saben ustedes que volveremos la semana que viene con nuevas historias, con nuevos temas de la agenda política trasladados aquí a la Muga para todos ustedes.